Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Memorias de Idún y la Filosofía, que ha escrito Diego Solera, que voy a presentar brevemente. Diego Solera estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó también el máster de Ciencias de las Religiones, y en la Universidad de Francisco de Vitoria el máster de Profesorado. Actualmente es profesor de filosofía en bachillerato. Su vocación es la divulgación filosófica, tanto a través de la publicación de reseñas de novedades editoriales como en su trabajo docente. Bueno, muchas gracias, Diego, por eso. Muchas gracias, Belén. Bueno, buenas tardes. Para mí es un lujo estar aquí, ¿no? Estar en la Metalibrería, una librería, la librería de referencia a nivel filosófico en Madrid. Así que gracias por el trabajo y por todo el esfuerzo para que esto sea posible y a todos por venir. Como me dijo una vez un amigo, por llamarlo de alguna manera, esta es la reseña más larga que has escrito. José Alejandro, no podía ser otro. Entonces, bueno, no he hecho mucho esto de presentar libros porque es el primero que escribo, así que yo contaré un poco por encima cómo surgió la idea, cómo fue el proceso de escritura y demás, y ya espero vuestras preguntas o cuestiones que os interesen o cualquier otra cuestión, vamos. Esta idea, pues, surgió con Ana, como casi todo en mi vida o como muchas cosas. Ana es mi novia, muchos la conocéis, está aquí. No la miréis porque le da mucha vergüenza. Y tenemos una manía y es, bueno, pues leer libros juntos, novelas, en fin, a la par e ir comentándolo. Y mientras que íbamos leyendo Memorias de Dune, pues nos dimos cuenta de que había material, como me ha comentado antes Margarita, para muchísimas reflexiones, ¿no? Y que trataba temas de una manera muy bonita, a nivel literario, a nivel de ficción, de una forma maravillosa. Y me acuerdo que pensé, digo, joder, ¿por qué nadie escribe un libro de Memorias de Dune y la filosofía, tal y como están escritos Harry Potter y la filosofía, Los Simpson y la filosofía, mm, Star Wars y la filosofía? Y dije, bueno, si nadie lo escribe, lo hago yo. Ese fue un poco el proceso de reflexión. Entonces, durante ese verano volví a leer ya Memorias de Dune con papel y boli a mano, que por cierto hoy lo he vuelto a encontrar y me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, pues fue ir anotando como las citas que podrían ser importantes sin tener ni idea de cómo iba a estar organizado el libro, sin tener idea absolutamente de nada. Y ya a partir de ahí, esto fue un proceso de 3, 4, 5 meses, ya sí traté como de organizarlo por temática. No quería hacer el típico libro de historia de la filosofía porque me parece más aburrido y me parece que sí que tienes que empezarlo desde el principio y llegar hasta el final, sino que quería hacerlo temático. Me parece más interesante, ¿no? Si hay una cuestión, un tema que te interesa más, puedes irte directamente a ese capítulo. Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, de volcarlo todo a formato digital, se fue haciendo el índice y creo que el primer índice es el que se quedó. Los 6 temas o sí, bueno, los 6 temas principales son ética, la cuestión del racismo, la cuestión del feminismo, la disciplina de filosofía de la historia, filosofía del lenguaje, que no lo escribí yo, lo escribió José Alejandro, por motivos evidentes, ahora lo explico. Y el último, filosofía de la religión, que sin duda es el que más me apasionó y el que más disfruté escribiéndolo, porque, bueno, al final es el tema que más me gusta y el que más he trabajado y que me apasiona. Entonces, pues bueno, ya o sea, el proceso fue largo, pero muy sencillo, porque es que estaba ahí. Y si es que yo no he hecho nada nuevo, yo no he hecho nada novedoso, lo único que he hecho ha sido extraer lo que estaba en un libro y ofrecer las herramientas conceptuales que yo, gracias a mi formación, un culpable y por aquí de ella, eh, que he ido adquiriendo, facilitarlas para pensar la realidad, ¿no? La literatura, bueno, cualquier ficción, hay dos maneras de entenderla, esto lo cuento en la introducción. Creo que se puede tomar como alienación o como alejarse de la realidad, evadirme un poco de esta realidad cotidiana que tenemos cada uno de nosotros, trabajo o tal, no sé qué, los diferentes problemas. O bien, si la ficción es buena, creo que puede servir para pensar nuestra realidad. Y creo que la ficción, la fantasía, es mucho mejor porque nos ofrecen perspectivas que el realismo no nos ofrece.
¿no? La fantasía, en concreto Memorias de Dune, digo en concreto porque al irse a otro mundo es literal, te vas a otro mundo. Y desde fuera muchas veces se piensan mucho mejor las cosas que desde dentro, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, pero desde fuera nos ayuda mucho a pensarlo. Entonces, el mejor ejemplo posiblemente de esto sea el capítulo de racismo. ¿Por qué? El racismo se ha basado históricamente en dos falacias, la falacia biológica y la falacia moral. Esto lo cuenta Levi Strauss en Raza y Cultura o Raza y Historia. Y dices, vale, en principio hoy, ¿no? Sabemos o creemos que no hay diferencias biológicas entre las distintas razas que conforman nuestro mundo. Vale, ¿y si las hubiera qué? ¿Y si hubiera de verdad diferencias biológicas en el que nuestro cuerpo es completamente distinto, como sí pasa en Idún, y hay 10 razas en las que se sabe que hay 3 que son superiores respecto de las otras 7, ahí estaría justificada la discriminación, estaría justificada la violencia, yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. ¿No? Por eso digo que creo que la ficción y la fantasía muchas veces nos puede ayudar a pensar nuestra realidad. Entonces, bueno, el proceso, como he dicho antes, fue muy, muy, muy simple, muy sencillo, lo disfruté muchísimo. Se dieron las condiciones materiales adecuadas como para poder dedicarle muchísimo tiempo. Del COVID no todo fue malo, del COVID no todo fue malo. A mí al menos me dio mucho tiempo para escribir este libro, que es prácticamente cuando se escribió, de abril a septiembre de 2020. Y, y entonces, pues bueno, fue simplemente saber colocar, o bueno, saber, o colocar como yo quería diferentes cuestiones y diferentes temas, unos que quería tratar y otros que no me había picado la curiosidad jamás por haber leído sobre cuestiones antropológicas a nivel racial, y que nunca había sentido esa curiosidad y que gracias a este libro pude leer con detenimiento y pude trabajar y pude cuestionarme y pude aprender muchísimo. Y, y entonces fue un proceso, la verdad, es que bastante, bastante bonito. Entonces, pues bueno, una vez que ya conseguí tenerlo todo, ¿qué es lo que hice? La finalidad de este libro es divulgar la filosofía, es divulgarla a través de una saga de fantasía bastante leída, bastante reconocida a nivel nacional e internacional, también en Latinoamérica. Entonces, a pesar de que sabía que era un público muy específico, que no solo tenía que haber leído Memories de Dune, sino que además tenía que estar mínimamente interesado en la filosofía, lo cual es bastante poco probable a nivel social, pero mi intención era divulgarlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué quería? Yo quería escribir fácil, quería hacerlo sencillo. No es un libro que te haga grandes cuestiones o que esté bien hilado o que sea muy profundo a nivel metafísico, porque yo no sé hacer eso, pero creo que sí es un libro que es, bueno, entendible, al menos quería que lo fuera y por eso seguí el siguiente proceso de revisión de gente conocida, ¿no? Cada vez que terminaba de escribir un capítulo se lo pasaba a Ana, como para que revisara a nivel filosófico, que todo estuviese relativamente bien, que no hubiese dicho ninguna barbaridad, lo cual pues, podía ser, porque cualquiera nos podemos equivocar. Después se lo leía a mi madre, aquí presente también. A ella sí la podéis mirar porque no le da tanta vergüenza. Eh, Porque yo ya meses antes le había dicho, toma, léete Memorias de Dune, que es interesante, tal, no sé qué, yo ya lo tenía en mente, estaba germinando la idea, entonces ella se lo leyó porque no sé por qué, pero me hace caso más de lo que debería. Y, y entonces ella tenía dos funciones, ¿no? En primer lugar, que fuese entendible, o sea, es decir, que alguien que no tiene formación filosófica pudiese entender todo lo que estaba en el libro. Es algo complejo, ¿no? Porque los que trabajamos en educación, muchas veces no nos damos cuenta de qué términos o qué conceptos utilizamos o sobre todo qué tipos de relaciones hacemos. A mí eso me lo han dicho mucho. Joder, explícame cómo has llegado de aquí hasta aquí porque no lo entiendo, lo cual pasa en cualquier disciplina, evidentemente. Entonces, pues esa era su función y luego corrección de erratas a nivel formal, lo cual se le da bastante bien y me ayudó muchísimo. Y ya luego, por último, cogí grupos de amigos que sabía que se habían leído Memorias de Dune, entonces les fui pasando capítulos independientes para que comprasen el libro, evidentemente, no les iba a pasar todos los capítulos.
para que me terminasen de confirmar que evidentemente se podía entender y que, bueno, podía ser medianamente interesante o pudiese ser curioso cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, y el quinto capítulo, repito, lo escribió José Alejandro porque yo veía que había cuestiones de filosofía del lenguaje que estaban ahí latentes y que se podían tratar. Entonces, se me ocurrieron dos opciones. La primera es, pídele a este compañero bibliografía, fórmate, una disciplina en la que prácticamente estoy bastante verde, pero lees, la trabajas y escribes el capítulo, o bien que lo escriba él. Y eso último me pareció mucho más sencillo y más práctico. Entonces, pues, bueno, ese fue más o menos el proceso y ya luego llegó lo verdaderamente duro, que es que alguien te lo acepte. Claro, al final yo no soy nadie. Entonces yo me imaginaba a las editoriales, perdón, recibiendo un correo de un tal Diego Solera y diciendo, oye, te mando un libro, échale un vistazo a ver qué te parece y si no quieres publicar. Hubo varias que no me contestaron de manera evidente, pero tuve la suerte de, bueno, de contactar con un editor, que ahora es mi editor, que, que me lo aceptó, que le pareció muy interesante, que llegamos a un acuerdo y que lo sacó adelante. Entonces, pues bueno, sí es verdad que se retrasó mínimamente el proceso por cuestiones de contacto con SM, la imagen que aparece en la portada viene sacada de la enciclopedia de Idun y bueno, contactar con SM, recibir bueno, pues todos estos trámites burocráticos para la cesión de derechos de imagen y demás. Fue un proceso que se alargó en el tiempo más de lo que queríamos todos, pero bueno, al final todo pasó, todo sucedió de una manera muy buena y el resultado yo creo que es genial. Y justo después de eso, ya cuando el editor se puso en serio a leer el libro, lo primero que me dijo es, Diego, esto es un desastre, yo así no se lo puedo pasar a mi maquetador. Dice, así que me lo voy a leer. Y dije, madre mía, esto se va a ir demasiado en el tiempo, yo ya no puedo más. Pero se lo leyó en una semana o 10 días y bueno, le dio la forma. Claro, yo nunca he escrito un libro, yo nunca había hecho nada. Yo como mucho he hecho TCGs o TCMs no muy buenos. Aquí hay varios testigos que lo pueden confirmar. Y bueno, le metió mucha caña y bueno, le dio la forma, ¿no? La forma del libro. Y finalmente en septiembre salió publicado en esta forma definitiva que yo, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Yo estoy encantado con lo que ha salido, con cómo ha quedado y sobre todo, bueno, porque parece ser que a la gente le está gustando o al menos lo está comprando, que es lo importante. Si lo compra y no le gusta y no lo devuelve, por mí maravilloso eso. Así que a rasgos generales, eso es un poco cómo fue el proceso bueno, desde que surge la idea hasta que sale publicado. Ana, así parece que fue menos dañino para ti, ¿verdad? Pero claro, la que estuvo aguantando horas y horas y horas de llamada telefónica, porque reitero, fue en época COVID, fue ella y aguantarme en algo que me entusiasma es altamente complejo. Y bueno, sus orientaciones y aunque su nombre no aparezca como tal en el libro, he de decir que bueno, es prácticamente más autora que yo de él, ¿no? Porque supo orientarme y supo ayudarme y eso es de agradecer. Y como me acabo de enterar, porque claro, lo pone en la entrada, ¿no? Que la presentación es de 7 a 7 y media, pero claro, yo no he sacado la entrada, yo pensaba que tenía mi sitio reservado. Entonces, y así ha sido. Entonces, yo no sabía que era media hora de la presentación. Entonces, creo que es momento de vuestras preguntas. O sea, es decir, si alguien quiere comentar algo, quiere decirme algo, y algo que vaya más al fondo de lo que sea, es vuestro momento. Porque creo que es No, no, yo que hasta 8:30. Alguien Almudena me ha dado mal la información. Pone así. Sí. Hasta las 8:30. Ah, bueno, yo voy muy rápido y ya si no, luego me detengo. No, sí, pero yo creo que es más importante que preguntéis lo que queráis, los que no lo sabéis, claro, los que ya lo sabéis, mejor no preguntéis nada. no. Eh, Y entonces da clase de filosofía sobre memorias de Dios. Porque, claro, es muy complicado. Es un libro muy complicado. Yo ya le conté antes y conté a vosotros, ¿no?
que cuando hace 5 años yo tenía una nieta de 12 años y yo tenía 80. Y entonces dije, ¿de qué hablo yo? Una señora de 80 años con una niña de 12. Y ella estaba muy entusiasmada hablando de memoria de Dune, no sé qué. Oye, eso que cuentas me parece interesante. Vamos a ver, yo quiero leerlo. Empieza por donde los árboles cantan y después te metes por esto. Entonces, claro, leer los libros que ella lee o leer los libros que otra persona lee, si os interesa, interesarles, me parece algo extraordinariamente positivo. Claro, Memorias de Idún, cuando te metes en la acción, ya te identificas con los personajes y por muy raros que sean, pues estás ahí metido, ¿no? Estás ahí contigo. Pero así como tú los presentas, tenías que identificar mal, porque la idea filosófica que tú quieras exponer con el libro. Yo me preguntaba si a ciertas edades la adolescencia es yo creo que la propicia para que se lean estas cosas, ¿no? La fantasía. Si realmente se saca todo el jugo que se puede sacar de, de- de este libro y tienes que ayudarles. Mira, una cosa que me, que me, que me pasó, yo no sé si gente más joven lo saca, es cuando Victoria está a la vez enamorada de Shishtak y De ya. y claro, resulta que eso resuelve muchos problemas, porque todos aquellos que de repente digan, no, a mí me gusta esta persona, pero también me gusta la otra, soy rara. No, no eres rara. Es que necesitas complementar tu identidad con diferentes tipos de personas. No eres rara, te decidirás por lo que te decidas. Pero me pareció una idea fantástica. La idea de la creación del mundo, del universo. Cuando resulta que esto es que me parece, vamos, genial. Cuando ella siempre dice, bueno, habréis leído todos los libros, o sea, os estoy contando todo lo que escribes, ¿sabes? Claro, no hay spoilers, ¿no? Cuando dice, una criatura le dice a la otra, ¿y esto cómo llegó a ser esto? No sé, dice la vivienda que había un ser que era todo pensamiento, pensaba, pero no podía actuar, no podía crear. Y había otro que era toda acción, sí, hacía, pero no podía pensar. Y de repente ya se encontraron. Y dice, claro, sería estupendo. No, fue terrible, porque los dos se creían únicos. Y cuando vieron que no eran únicos, se tornó de Dios Cristo. Entonces uno sería macho y otro hembra. Pues eso lo decimos porque es lo que hay, pero no lo sé. Entonces, a lo mejor eran los machos, pero los hembras, o no eran nada. O sea, es que parece un planteamiento tan bonito. Y las imágenes, cuando empieza la batalla, dice aquello, y el cielo se incendió. Es que lo están viendo. Las espadas, bueno, la lucha de las espadas, la del hielo y la del fuego. Sí, bueno, yo sí he de destacar un personaje por encima de todos, esa es Cecis, que el libro es ella. O sea, mi principal motivación, yo recuerdo estar leyendo con 13, 15 años, ¿no? Más o menos, y el que me hiciera pensar, y el que me hiciera pensar, ¿no? Cómo Cecis ayuda a Jack a cambiar por completo su visión de la historia y de, oye, que los malos no son tan malos y que los buenos no son tan buenos, y esto que te han contado no es así o no fue del todo así. Y claro, el capítulo de filosofía de la historia está basado en ella, porque es el elemento que modifica por completo todo Memorias de Dune, ¿no? Tú empiezas a leerlo y parece muy claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y de repente está Kirtas por ahí, Sí, que es malo, pero ayuda a la chica, y claro. dices, bueno, pues me puede caer bien, o es majete, o te ríes con él y tal. Sí. Maravilloso. Pero que de repente llega esa cuarta parte, ¿no? Esa segunda parte del segundo libro,
parece esa serpiente maravillosa y que dice, vale, vale, que sí, que yo te odio por ser dragón, pero hay gente a la que odio más que a ti y entonces me quiero aliar contigo. Y, joder, lo mismo lo mismo debemos cuestionarnos las cosas. Lo mismo debemos pensar más sobre algunas cosas y no darlas tanto por hecho. Y creo que esa es una de las tareas de la filosofía, ¿no? El cuestionarse continuamente todo. O sea, creo que si algo debe enseñar la filosofía es eso. El resto da igual. Entonces, si yo he de elegir un personaje y una escena o varias, porque se repite a lo largo de todo ese libro, es Cetis. Todas las conversaciones que tiene con Jack y cómo ayuda a cambiarle la mentalidad. Que las conversaciones son muy buenas, ¿eh? Los diálogos en general, entre Cetis, Kirtas también ofrece hay un diálogo, ¿no?, que tiene que ir Taz con Jack y es la situación ha cambiado, por lo tanto nuestros problemas han cambiado también. Ya no podemos plantear la realidad con los mismos parámetros o los mismos conceptos. Claro, si las cosas cambian, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros nuestra manera de pensar? O al menos plantearlo, o al menos plantearlo, cuanto menos. Plantearnos el problema, plantearlos de diferentes formas. ¿Con qué perspectivas podemos Sí. afrontar esta nueva realidad o esto? Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, o sea, si hay alguien que motivó este libro fue Sethis. O sea, pero yo recuerdo el hecho de estar leyendo, cerrar el libro y pararme a pensar sobre este diálogo o sobre esto. Y decir, ojo, ojo, lo que se está diciendo aquí va más allá de... Ya. Y de hecho, cuando yo lo he leído muchísimas veces, y cuando lo iba leyendo cada vez más mayor era como, ven, a ver si ya aparece ya este personaje, lo de antes me sobra. A ver si empezamos ya el cuarto libro. Bueno, son tres libros, y luego está una nueva edición que se divide en seis. Pero hay una Sí, visión, primera, la gorda, la de las pastas duras, eran dos nada más. tres, Tres. tres. No, yo lo he dado de los chiquititos. Sí, eso que son seis. Sí. Que son 1000 páginas en total, mucho más. ¿A qué te diriges? ¿Sería adolescente? Es, es la intención. Claro, claro, la intención es esa. O sea, yo intento hablar en el libro como yo hablo a mis alumnos. Entonces, o bien lo hago muy mal como profesor, o bien el libro no está mal escrito. Es probable que sea la primera opción. Vamos, yo creo que sí, que creo que sí, que se puede entender y está hecho para eso. Está hecho. No, no, lo que pasa es que, claro, claro, tú remites a la página, Sí. que está muy bien, pero claro, tienes que ir a la página. Porque si no has leído el libro, Ah, no, creo que sí. tienes que. Pero la intención, o sea, la intención es, lo redacto de tal manera, creo que lo hice siempre, de contextualizar tanto la escena que no sea necesario acudir al libro. A veces, a lo mejor a veces no lo consigo. O sea, de hecho, hay muchas partes en las que se extiende porque trato de poner en situación y en esta escena, acuérdate que primero pasaba esto o tal, o pasaba esto otro. Creo que no es necesario, pero aún así, bueno, lo referencio para que, por si alguien no se acuerda, evidentemente, que acuda a los libros. Además son dos personajes, todos los ex, que además tienen una S y una H. Sí. No sé si, porque claro, iba como de estilo, te quería una imagen, ¿no? Creo, vamos, no sé, cuando estaba, ya os digo, la historia sí ya me manejaba, pero ahora ya se me han olvidado. Es complicado. Bueno, hay un anexo. O sea, el libro está compuesto de una introducción donde hablo de las principales concepciones de la filosofía, los 6 capítulos que he mencionado antes y 3 anexos. Uno de ellos es como historia de los personajes. ¿Cómo? Historia de los personajes. Ya. O sea, Bueno, sí, ya lo he visto al final. Sí. entonces, bueno, pues como para ayudar a decir, vale, este personaje secundario era tal y hacía esto y aparecía en no sé qué momento, porque todos los que hemos leído Memorias de Duna, los principales los conocemos, pero ya cuando empezamos con los secundarios o terciarios es como locura, locura total. Y igual hay otro, el otro era el de las razas. Es muy También. importante, lo del racismo es importantísimo, porque el primero, el primero que yo leí, el de donde los árboles cantan, la primera historia no me llamó mucho la atención, pero la segunda me llamó muchísimo la atención, porque era la niña que está en el bosque y que se enamora de una persona, de un personaje que hay allí y que no sabe muy bien qué es, porque la lengua no sabe muy bien lo que es, pero se entienden, se ven todos los días
y están totalmente enamorados, pero resulta que ese personaje es un árbol, pero no es un árbol, es decir, es un ser que después en Light lo leí hace muchos años. No, no me acuerdo, pero sí era. Entonces, claro, es como es absolutamente diferente, pero con el cual te puedes comunicar. Bueno, es que la pena es que no está José Alejandro, pero ahí el tema de la comunicación que la pena es que no está José Alejandro porque es el que trata de filosofía del lenguaje, es el experto, más que yo por lo menos. Y claro, hay muchas cuestiones, él lo dividía al final en dos, lo resumió en dos por tratar de sintetizar, ¿no? El problema de la relación entre realidad y nombre, si los nombres, entre Kripke y Russell creo que era el debate, si los nombres designan la realidad o la describen. Y luego, por otro lado, la cuestión era eh, cómo influye el lenguaje en el pensamiento, ¿no? Cómo de nuestra manera de hablar puede influir nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar y de conocer la realidad influye en nuestro lenguaje. Creo que esos eran los dos temas que trataba. Sobre todo relacionado con el tema de la magia, ¿no? Cómo los Sith, al no haber desarrollado el lenguaje de la magia, eran incapaces de desarrollar tanto la magia como los sangre caliente, Ay, lo de la magia es interesantísimo. Es la energía, claro. la energía del No mundo. puedes gastarla toda de un golpe. La energía del mundo. Sí, pues entonces la cuestión es esa, ¿no? Cómo a través de la ficción pues nos puede ayudar bueno, a pensar la realidad y a conocerla un poquito mejor, alejándonos, ¿no? Yéndonos afuera, como dicen que hacen los pintores con sus cuadros. Yo nunca he pintado un cuadro, entonces lo tomo como referencia, pero a lo mejor si hay alguien que pinta cuadros, que me corrija si me equivoco. Alejarte un poco, coger perspectiva, verlo y ya después volver a pintar, ¿no? Pues creo que eso es la ficción y creo que ese es el papel que debe cumplir la buena ficción. El evadirnos un ratito, que está bien, y el descansar un domingo por la tarde, pero bueno, si después viene una charla interesante, mejor que mejor, y nos puede apoyar, nos puede ayudar. Pues si te lo habías leído, podríamos comentar todo, ¿no? Nada, cuidado. A mí cuando me invitó a leerlo, cuando me invitó a leer el libro, con él, ahí con él, mira, es que no aguanto a Kirchberg, ¿eh? Es que me parece no sé qué. Y él me decía, anda, él es bueno, anda, que el otro. Yo, ¿cómo puedo decir que? Claro, porque ellos ya iban por delante de mí y sabían lo que iba a pasar. Mira, es que no hay quien te entienda. ¿Cómo puede ser que pienses, pobrecito, el otro? Me di cuenta que tenía razón. Pero claro, y es lo bueno, que no, el que empieza siendo bueno no es bueno ya toda la obra, sino que hay muchos giros, hay muchos vuelcos. Y eso también nos ayuda a decir, cuidado, que he etiquetado a una persona, me puedo estar equivocando. Simplemente no he conocido. Igualmente eso es una técnica narrativa que ella copia Laura Gallego al ser filólogo, porque es Miguel de Cervantes el primero en poner en la palestra, por así decirlo, de la literatura, un personaje que evoluciona, como se hace en el Don Quijote. Don Quijote iba a ser un entremés de los suyos, una novela ejemplar, y acaba siendo una de las novelas más extensas de la literatura, además de la más vendida, y con el más vocabulario que existe en la lengua castellana. Entonces, él lo que genera es un personaje que parece un personaje plano, que está loco, pero no. Quería vivir una ficción para evadirse de la realidad. Entonces, Laura lo copia. Literariamente, utiliza muchísimas técnicas que son de Miguel de Cervantes, como es la literación de los nombres, que también has dicho antes, de las S y las Z y las S, todo el rato es la literación para... Te oigo mal, porque te oigo mal. Dale, Carmen, dale. Las S, las Z, es una literación continua para significar que estaban en el bando de las serpientes. Sin embargo, cuando están en el otro bando, esa literación no existe. Es un recurso literario que utiliza Laura en muchísimos libros también. Sí. Claro, porque ella, al ser filóloga, lo que hace es copiar muchísimas técnicas narrativas a lo largo de la historia de la literatura. También lo hace Michel. No, como hay muchísimas leyendas, claro. Sí. Cuando empieza con hablar de lo de la leyenda, también es una técnica narrativa ya utilizada. Entonces,
Gracias por el aporte literario. Sí, bueno, ya que sacas el tema de la leyenda y que no y que no parece ser que no va a haber muchas intervenciones por parte de Dani. No, a ti no te dejo hablar. Un momento quiero, Diego, no te preocupes. Claro, es algo así como que la religión, dices, ¿no? Que la leyenda es, eh, eh, ¿cómo es? Tradición más, Revelación. Revelación y tradición, eso es las fuentes de la verdad, de la religión. Sí, iba Dani. En nuestra época sí leíamos más, considero que la de ahora. entonces te digo más, Pero más que nada, que no tenemos tanto acceso ni al ordenador ni al móvil como lo tienen ahora los niños pequeños. Y al final se nos motivaba a leer, obligándonos a leer libros en lengua o en historia o en inglés. Ahora mismo tocas hacer un libro para que los adolescentes se interesen por la filosofía, cosa que me parece muy buena y muy bonita, pero a la par que difícil. ¿Qué tiene el libro que no cuente una historia para poder atraer a ese público? Cuando a lo mejor Memorias de un ya no atrae tanto como antes. Yo soy un optimista, empedernido. optimista. Yo, Siempre, siempre. Entonces, yo creo y lo sé que mi asignatura es la mejor. Y lo sé. Y sé que filosofía es la mejor asignatura. ¿Por qué? Porque no la tengo que vender, se vende ya sola. Entonces, yo, evidentemente, el público de este libro es muy reducido. Es muy reducido, ¿no? Me lo decía todo el mundo. Oye, Diego, pero es que le tiene que gustar Memorias de Dune y aparte interesarle la filosofía. Digo, es que lo segundo me sobra. Porque a todo el mundo le interesa la filosofía, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa, le interesa. Porque es que no se, es que no se que no puede, saben lo que es la filosofía. es que no se puede no ser filósofo. Claro. Si es que esa es la cuestión. O sea, que los temas que se tratan ahí es lo que discuten los chavales en el patio del instituto. Es que porque se habla de la discriminación, no con esa palabra, pero se habla pues de la cuestión de la mujer, se habla también de las historias, a lo mejor no a nivel histórico, pero es que este me contó no sé cuántos y ahora tú me estás contando. Eso es filosofía de la historia. Entonces, soy optimista, lo sé, parto de ello, pero yo sé que la filosofía interesa a todo el mundo. Si no le interesa, es porque ha habido algún mal profesor, entre los que me incluyo, que lo hemos fastidiado. Pero de primeras a todo el mundo. Entonces, lo único que tienen que hacer es leer Memorias de Dune, que es verdad que ahora es más complejo por varios factores. Ya no es. Ya, no sé si ahora se lee menos o no. Tengo dudas, no lo sé. Sí es verdad que a nivel social no está igual visto. Durante los últimos veranos me ha dado por ver series antiguas. Aquí no hay quien viva, Los Serrano y todas estas, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, había una cosa que me llamó la atención, sobre todo de Aquí no hay quien viva, que es no sé qué hablo de Aquí no hay quien viva ahora, pero la hija mayor de Juan Cuesta, que era como la más pasota de la vida, de que le daba igual todo, cuando no hacía nada, que nunca estaba haciendo nada, estaba tirada en el sofá leyendo una revista. Evidentemente, hoy esa serie estaría con el teléfono móvil, no estaría leyendo. Eso es verdad. Pero el número de ventas de libros no ha decaído. O sea, a nivel de ventas, al menos en la feria del libro, cada vez se vende más. Entonces, es verdad que está el factor del típico youtuber que los chavales van a comprar su libro. Bueno, pero es que hace 10 años o 15 años el libro más vendido fue el de Belén Esteban. O sea, es decir, no creo que hayamos cambiado tanto. Creo que el teléfono móvil, las tabletas y todo esto, sí es verdad que ha influido mucho, pero también es otra forma de lectura. Que a lo mejor ahora les da pereza leerse una trilogía en la que son 2.500 páginas fácil. Bueno, que empiecen por la primera. Es que no me insultar, porque es muy buena. O sea, es decir, si algo tiene la literatura, es que es muy buena. Y es que es de los mejores hobbies que tenemos,
Es decir, lo que tú disfrutas. El problema es que hay muchos que no llegan a dar ese paso. Pero lo que tú disfrutas leyendo un libro, no lo tiene una película ni una serie de lejos. Es que no lo tiene. Pero bueno, o sea, evidentemente el público es muy reducido. Yo era consciente de eso, pero también yo tenía claro que si iba a hacer un proyecto tan a largo plazo, era algo que yo quería disfrutar. O sea, no es un libro, nosotros, para mí. Es algo que yo disfruté y que con eso me queda. Si el número de ventas hubiese sido cero, yo me quedo tranquilo porque yo lo disfruté muchísimo. Entonces, pues bueno, que lean Memorias de Dune y es que estoy seguro que a cualquiera que le guste Memorias de Dune le va a interesar el libro. A lo mejor luego el libro le decepciona, pero de igual manera que Harry Potter y la filosofía, los Simpson y la filosofía, Star Wars y la filosofía y todo esto y hay muchos más que no me acuerdo, se venden y se siguen vendiendo después de 5 o 10 años, porque es por Futurama y la filosofía también, David, ¿verdad? Ese me lo ha recomendado varias veces. ¿Por qué? Porque al final todos estos mundos de ficción tratan problemas filosóficos y eso a la gente le interesa. A lo mejor estudiar para EBAU qué dijo Platón no interesa tanto, perdón Ignacio, pero esas cuestiones que se tratan de fondo sí les interesa, porque luego hablan sobre ello. Es que es lo divertido decir, si es que estáis hablando de estas cosas. Lo único que yo hago es daros más herramientas para que lo penséis más o mejor. O sea, que tengáis, pensamos con el lenguaje y entonces es muy simple, ¿no? Cervantes, el Quijote es el libro con mayor cantidad de palabras en lengua castellana. Cuantos mayores herramientas tienes para pensar, mejor vas a pensar. Yo siempre se lo pongo de ejemplo a los chavales en la primera o segunda clase. ¿Tú puedes comer sin cubiertos? Sí, puedes sorber la sopa, pero con una cuchara se come mejor. ¿Se puede vivir sin filosofía? Sí, pero con filosofía se vive mejor porque tienes mayores herramientas para pensar tu vida, para diferenciar, para distinguir, ¿no? Decía Deleuze, creo, la filosofía está en el matiz. Es eso. Es ese pequeño detalle que le da un giro de 180 grados. No me acuerdo cuál era la pregunta y no sé si tengo un despacho. Sí. Y de llegar rápido, público por ahí. O sea, si ha llegado fácil al público que va dirigido es evidentemente gracias al post de Laura Gallego en Twitter, Instagram y Facebook y eso supuso una locura. Se llegó a reventar la página de la editorial. Sí. Sí, vamos, yo sabía que eso era lo determinante. Al final, pues eso, yo lo subí a Facebook, que era la red social que tenía, y bueno, y alcancé creo que 40 me gustas. ¿Cuál es? De los aquí presentes, la mayoría, ¿eh? Lo subió Laura Gallego a Instagram y tuvo 2.600. 2.600. Entonces, sí, claro, eso fue lo determinante. Eso fue lo determinante. Alessandro. Yo tenía curiosidad más por el tema de la estructura del libro. Hmm. Estabas hablando de que has crecido más temáticamente, más Sí. cronológica. Entonces, ¿por qué esa selección de esos temas? O sea, tú has dicho que los chavales en el instituto pues, pueden tratar esos temas. Entonces, ¿crees que has cogido temas que a lo mejor en la sociedad o el público al que lo he dirigido tiene más presente y por tanto puedes acercarte más a través del libro? ¿O son temas que realmente tú has dicho, este libro tiene miga en estos temas concretos? Ha sido sobre todo lo segundo. Ha sido sobre todo lo segundo. O sea, trato de dejar que la realidad se me imponga y no yo a ella. O sea, es decir, la primera opción, lo primero que se me ocurrió fue decir, vale, ¿qué temas se tratan en primero de bachillerato? Primero bachillerato es temático, filosofía es a nivel temático, metafísica, teoría del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo es histórico. Dije, ven, vamos a primero y vamos a tratar de ver cómo encontrar estos temas ahí. Pero era una salvajada. O sea, iba a ser una paranoia mía en la que de vez en cuando iba a citar a Laura Gallego. Y vi que era imposible y sin embargo, lo que sí era claro es que esos 6 temas, ética, racismo, feminismo, filosofía de la historia, del lenguaje, de la religión, estaban candentes continuamente en la saga. O sea, de hecho, el número de citas y el número de referencias. ¿Qué tal? Vea, adelante, adelante, pasa, estamos en familia. Eh, el número de referencias que hay en el libro
y de los que yo tengo es infinitamente menor, porque ¿para qué iba a poner todos? ¿No? O sea, todos esos 6 temas, de hecho había alguno que no tenía ni idea, pero yo veía que esas cuestiones estaban ahí, ¿no? Bueno, pues ética sí lo había trabajado más y filosofía de la religión, de racismo no había leído nada en mi vida. De feminismo porque está Ana, pero bien. De filosofía de la historia, pues bueno, es que ni siquiera cogimos la optativa, ¿no, Pablo? Ni siquiera cogimos la optativa. Gracias, Pablo. Filosofía del lenguaje se lo pedía José Alejandro y bueno, filosofía de la religión un poco, ese sí lo tenía súper claro, pero porque es muy importante en la saga. La noción de Dios, de la verdad y la libertad, que son los 3 subapartados. Me baso en lo que es la saga. Que había algunos temas que podría haber tratado, pero lo vi como muy, muy, muy puntual y, ¿sabes? Como que de una frasecita, un párrafo, sacar de ahí toda una teoría me parecía más complejo. O sea, me parecía mejor que estuviese más Memorias de Dune y menos yo. Porque Laura Gallego escribe mejor que yo, de manera lógica, ¿no? O sea, me baso más en la saga y busqué más lo que había en la saga que tratar de imponer lo que yo buscaba, porque no, si no iba a ser más trabajado. ¿Y qué cursos tenéis, qué curso de filosofía hay ahora en, claro, no sé, la temática, si en 40 años en la universidad cambiaron los planes 8 veces, pues En secundaria más todavía, sí, sí, sí. ¿qué será en sexto? Vamos, no sé, ahora son 2 cursos de bachillerato, Sí, primero y segundo, ¿o qué? primero y segundo, sí. Bueno, en cuarto de la ESO estaba la optativa. Yo creo que le habían quitado la filosofía totalmente en bachillerato, fíjate. No, de hecho, con la nueva ley la han vuelto a poner obligatoria para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, bueno, son los 6 temas principales: metafísica, teoría del conocimiento, antropología, ética, política y estética. Lógica y filosofía de la ciencia también hay un poquito. Y luego en segundo bachillerato es más historia de la filosofía. Sí, en un curso, súper fácil y se puede ver todo con muchísima profundidad. Si no me equivoco, tú te diriges a un público que todavía sería más joven que el público que recibe en la secundaria las asignaturas de filosofía. O podría por lo menos serlo. ¿Cómo ves la filosofía como asignatura para ese tipo de edades? Para antes de lo que se suele impartir ya en el sistema educativo. Bueno, es que creo que lo hemos hablado varias veces, ¿no, Ignacio? Yo creo que la filosofía debería implantarse desde infantil. Y se puede. Y se puede, pero porque los niños tienen filosofía. Pero es que aún recuerdo mi sobrino, no sé qué años tendría, bueno, me lo mandó mi cuñada, evidentemente, me mandó un audio preguntándome, pues no sé qué años tendría Pablo, pero vamos, 2 o 3, preguntándome que si nosotros no vivíamos en un cuento, o sea, si nosotros no éramos personajes de un cuento que era leído por otra persona. Es que qué diferencia hay entre eso y la caverna, tío. ¿Qué diferencia hay? Pues es que es lo mismo. Entonces, evidentemente, creo bueno, y de hecho está el movimiento de filosofía para niños, ¿no? Con Lipman, que es como el principal referente que lo impulsa y tal. Evidentemente no puedes ponerles a leer a Platón o Aristóteles, pero a nivel conceptual, y de hecho no a nivel curricular, pero a nivel extracurricular sí que hay talleres de filosofía para niños en los que, bueno, pues abordan el concepto de justicia, abordan el concepto de igualdad, que lo hacen. Pues es que ya eso en un colegio se hace a nivel de tutoría o a nivel de tal, ya se está tratando el tema de los valores, ya se está tratando el tema de ciertos conceptos a nivel de relaciones sociales. ¿Por qué no lo haces bien y lo haces desde la filosofía? Eso es lo que preguntaría yo a los que hacen la ley. Pero sí, 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 vamos, creo que... Pero porque es que es lo que he comentado antes. Yo creo que todos de una manera u otra somos filósofos. Hay algunos que decidimos fastidiarnos la vida estudiándola y dedicándonos a ello a nivel académico y profesional, y otros que no, pero las cuestiones están ahí, ¿no? Norro, maestro y referente, siempre que había algún alumno que hacía alguna pregunta interesante, a mí nunca me lo dijo, le, le decía, eso es una pregunta infantil y por lo tanto filosófica. Era lo que decía siempre
Entonces, Tenía un profesor en la facultad, Montero Díaz, que era de historia antigua. Está una alumna de yo, en particular honor, por una pregunta que hice, por la pregunta. Claro, es importante. y bueno, no sé, vamos, creo que del libro de la historia, más o menos del proceso de creación, de elaboración, está. Luego te lo cuento bien, no te preocupes. Te hago un resumen. Está más o menos cerrado, ¿no? A mí es que me parece mucho más difícil. Vamos, la facultad se vio en los últimos años que el nivel de los que llegaban van descendiendo, descendiendo, descendiendo. Yo le pregunto, pero a ver, ¿cómo vas a empezar historia del arte si no sabes dónde está Venecia? Claro, antes teníamos 2 cursos comunes y después ya hacías la especialidad. Pero no sé a cuántos. Yo di, bueno, primero di una historia general del arte, pero después, como los planes cambiaron, me interesaba mucho el Próximo Oriente. Y el catedrático que lo daba se fue a Sevilla, entonces yo le dije al decano, yo quiero dar Próximo Oriente. Historia no, arte. Y me dijo, estupendo, porque nadie lo quiere. Y claro, por eso me metí mucho en el mundo antiguo, en las religiones antiguas, en todo este tinglado. Y daba, bueno, según los años, Egipto, Mesopotamia, arte prehistórico, también crecí Roma algunas veces. Y yo creo que la gente, la mayoría conseguía interesarse, pero yo me siento incapaz, cuando conozco a la gente joven, de interesarles en lo que les pasaba a los egipcios o mesopotamios, que me siento incapaz. No sé. Vosotros sois profesores, todos, ¿no? ¿Y cómo lo veis? No, es que la facultad se vio, pero se vio, fíjate, yo pensé una vez, bueno, pensé varias veces, que como se estaba facilitando mucho los estudios y cada vez teníamos menos nivel, y vamos a quitar esto, si el latín es difícil, lo quitamos, el bachillerato, y la filosofía la quitamos, y empezar por abajo. Claro, la facultad era, se hacían los exámenes parciales y pues son uno final, pero un final que abarcaba todo. Y claro, de repente dijeron que no, que había que hacer parciales y los parciales eran liberatorios. Y decía Martínez Santolaya, ¿cómo se puede liberar uno de Platón? Podemos librar de Platón. Claro, no, entonces, claro, no eran capaces, estudiaban, claro, 3 días antes del examen, se liberaban de Platón Y hasta luego. y ya no necesitaban para nada. Ya no hace falta Platón. Y yo creo que eso de los exámenes que quitaron, el examen final en el cual ellos tenían que relacionar, yo creo que eso hizo mucho daño. Es posible. Sí, 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 claro. Al final, cuando vas perdiendo las referencias anteriores, es mucho más complejo llegar a cierto tipo de pensamientos o de razonamientos, ¿no? Si vas olvidando lo anterior es complicado, sí. Pero bueno, es la etapa y la época que nos ha tocado vivir y habrá que luchar contra ella. La contracorriente. Digo, ¡Uy! Perdón. Maravilloso. Porque, bueno, yo soy estudiante de filosofía, estoy en el último año de la carrera. Casi no soy estudiante, pero todavía sí. Y, y no sé, o sea, yo conozco la librería, pasamos por aquí y tal. Y cuando vi la presentación, pues fue como bonito a nivel autobiográfico, porque yo me leí Memorias de Idún, pues cuando tenía 14 años, en segundo de ESO, luego hice la optativa de filosofía en mi época era filosofía obligatoria un año en primer bachillerato y luego si hacías itinerario de letras la tenías que hacer, pero realmente creo que dependía del colegio. Y en cuarto la ESO la optativa, que también, entonces yo hice como los 3 años. Y de hecho, o sea, yo, bueno, eso me leí y a mí la filosofía
me conquistó por lo que tú decías, no por los profesores. O sea, de hecho, Somos muy malos. claro, la verdad. Pero a mí me conquista la filosofía por sí misma un poco. Yo dije, bueno, mira, todo esto me lo están vendiendo bastante mal. De hecho, si me tuviera que fiar de los profesores, no lo haría, pero hay algo como que siento que no sé, que está guay de esto. Y me la hace un poco, o sea, hice como un poco el salto. Y yo justo, pues en mi experiencia, yo me leí Memorias de Idún y yo tenía un grupo de amigas que se leyeron todas también Memorias de Idún y era como que, pues era, se hacía, o sea, había una esfera pública de Memorias de Idún ahí montada, que lo comentábamos. Y claro, yo pienso, digo, yo tuve la suerte de que a mí la filosofía, pues me conquistó, pues igual incluso estuve demasiado empecinada en que me conquistara y sin embargo ellas, pues que ahora seguimos siendo amigas y tal, o sea, siempre de hecho como que cuando hablo yo de la filosofía o de esto que quiero que sea mi quehacer, ¿no? Profesional, siempre como que me miran un poco como es que jamás lo entenderemos, ¿no? Y me da rabia porque, claro, ahora es un poco tarde, ¿no? Para darles este libro y decirles, oye, mira, ¿te acuerdas de ese libro que te leíste que te encantaba? Porque, claro, hará un montón de años que no se lee Memorias de Idún y yo hace un montón de años que no me lo leo. Pero, claro, lo pienso y digo, joder, si hubiese estado este libro en su día, pues igual me lo habría encontrado yo, probablemente, pero ellas yo creo que no le habrían hecho, o sea, no le habrían hecho asco a leerlo. Yo creo que precisamente si te engancha mucho Memorias de Idún, quieres seguir hablando de ello, te atreves incluso aunque ponga filosofía en el título del libro, ¿sabes? Y no sé, por eso pues, pues quería agradecértelo porque creo que sí que yo creo que vas a conseguir al menos de lo que te pretendes, o sea, creo que lo vas a conseguir, la verdad. Gracias. La culpa de mis padres, nací tarde por su culpa. Estás sexy. Sí, claro, esa era la forma de referirse, ¿no? A los que estaban fuera y es lo que somos, ¿no? Somos gente de Idún que estamos en la Tierra. Así es como... Igual, el título yo creo que es el inicial. Bueno, dudé muchísimo y hasta el último momento pensé ponerlo al revés. Pensé en poner Filosofía para Idunitas exiliados, Memorias de una filosofía, hasta que mi madre me dijo, Diego, Memorias de Idun llama más la atención que filosofía, filosofía echa mucho para atrás, que lo primero que aparezca sea Memorias de Idun, y dije, te lo compro. No hace falta estudiar retórica, Ignacio, para convencer. No, nada, de verdad, muchas gracias por tus palabras y te animo a que se lo digas. Nunca es tarde. Bueno, adolescentes porque no, esta cosa, este tratamiento del mundo todavía o sea, se hace más patente cuanto más adulto eres. Y cuando tienes 14 años, eres Memorias de Idún, estás más abierto precisamente a recibir pues, esta construcción de un mundo totalmente nuevo. El poliamor que hay en el libro, que bueno, no sé, perdón si es un spoiler o algo, lo siento. Que claro, con 14 años, hombre, igual ahora los jóvenes están más, no sé, más familiarizados, pero en mi adolescencia, y no fue hace tanto mi adolescencia, o sea, era una cosa como que, claro, encima nosotros juzgábamos un poco a la protagonista, decíamos, a ver, pero bueno, chica, decídete, ¿no? Victoria siempre es blanco de críticas, ¿verdad, Beatriz? Y la niñez también tienen como algo de estar más receptivos, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento también para efectivamente ofrecer la filosofía y decir, oye, que esto está guay. Luego hay un momento ya en que, pues eso, yo veo a mis amigas y las intentaré convencer, sí, yo soy muy pesada, pero no creo que, ¿sabes? No creo que estén ¿Un ya regalito de cumpleaños? Ya lo tienes. Sí, o sea, es posible, ¿no? Es posible que cuando somos más adultos ya tengamos tantos prejuicios o tantas formas de pensar establecidas que sea más complejo, no creo que imposible, pero sí más complejo derribarlo, destruirlo o deconstruirlo. Pero
esa es labor de la filosofía. Con los niños no hace falta, es que claro, con los niños es maravilloso porque no hace falta ni llevar a cabo esa tarea, ya puedes empezar directamente a construir o a proponer diferentes perspectivas o formas de pensar, sí. Pero bueno, reitero el agradecimiento por tus palabras, espero que te guste, que lo disfrutes y sobre todo espero críticas. O sea, lo que más espero de este libro son críticas, es verdad, eh, porque puede haber cosas que estén mal o cosas que a mí se me hayan pasado o cosas que yo no haya tratado. David, tú ya no. Eh, y eso es lo que, o sea, yo lo que quiero es eso, o sea, decir, bueno, se me ha abierto un camino que no sé si lo seguiré continuando o no, pero si no recibo un feedback, si no recibo reciprocidad negativa, sobre todo, no hay manera de mejorar, no hay manera. Y, o sea, estaría muy bien, quedaría yo muy bien aquí hablando de eliminar o destruir formas de pensar si luego no me muestro o no me eh, dispongo a ello. Y por favor, es lo que más necesito. De hecho, ya he recibido una y estoy súper contento por ello. Que me han echado en cara, me han dicho que han echado de menos en el libro no haber tratado sobre geopolítica, sobre cómo influye la climatología de las diferentes formas de Dune en el carácter de las diferentes razas. Edgar. Y dije, ostras, eso ya hubiese sido demasiado para mí porque, claro, si no tengo ni idea de filosofía de la historia, imagínate de algo que ni siquiera se acerca a la filosofía, pero bueno. Entonces, para nada. Muchas gracias y de verdad, críticos. Y sobre todo un estudiante de filosofía. Pues ¿sabes qué pasa? Digo, que yo creo que Memorias de Doom son de estas sagas frikis. Hijo. Mucha gente. Y dices, jo, pues es que no es tan friki, tiene tanta profundidad. Yo pensé que no lo digo hablando de mí ni de mi caso. Yo me leí Memorias de Doom y dije, pues qué bonito, un libro de fantasía precioso. Pero es verdad que tú lo que haces es sacar la chicha del libro, que a lo mejor a un chaval de 15, 16 años, pues no le dice nada. Pero ya un adulto se da cuenta que lo que leyó con 15, 16 años era muchísimo más profundo y que seguramente que en su interior llegó. ¿Sabes? Es como sacar lo que está dentro. Es que me acuerdo, tengo una compañera que odia el Principito, porque dice que jamás ha entendido el Principito, porque lo leyó a destiempo, porque no entiende la profundidad. Y yo creo que un poco con Memorias de Doom pasa igual. A veces pasa desapercibido como un libro de fantasía y ya está, qué bonito y gente súper enganchada, pero ya está. Pero es verdad que un libro como el tuyo ayuda a entender la profundidad. O sea, va a lo profundo, ¿sabes? Lo intento, por lo menos. Sí, sí, intentamos no quedarnos en la superficie. El libro de Diego dice, bueno, pues, oye, pues voy a leer otra vez Memorias de Idún, porque algo se me escapa, Sí. o algo se me escapó en su momento. Entonces, sí que es verdad que yo lo leí con Ángela, o sea, casi a la par, porque Ángela es pico pala. Tienes que leerte, ¿no? Entonces me pasó un poco eso. Que se lo ofrecí yo ya con vistas a. Ya estaba ya pensado. Pero claro, luego ves el y dices, pues es mucho más. Porque no, ¿sabes? Es mucho más profundo. Yo creo que pasa de verdad en general con la literatura, sobre todo. De otras artes no hablo porque no tengo ni remota idea. Imagino que también. Pero es que la buena literatura es eso, ¿no? Había un dicho por la facultad que era hay más filosofía en el Quijote que en un libro de 700 páginas. ¿Hay más? Hay más filosofía en el Quijote que en un libro de 700 páginas en referencia a la crítica a la razón pura de nuestro querido Kant. Eh, pues es posible. No lo sé, no seré yo quien critique a Kant, evidentemente, y menos en público. Pero sí es verdad joder, que al final siempre hay, que cada personaje representa en cada toma de decisión está poniendo en juego una jerarquización de los valores, que cada vez que se nos plantea una historia se hace desde una perspectiva, que cada vez que hay un conflicto es por algo, o sea, es decir, pues es que la vida es todo cuestiones filosóficas, pues es que es imposible escaparnos de ella. Es que no podemos liberarnos de Platón.
no podemos. Está ahí, está ahí. Entonces, claro, lo que pasa es que es verdad que con Memorias de Idún yo descubrí una fuente espectacular de reflexión. A lo mejor porque ya lo medio sabía de memoria, ¿no? Y de esto que cuando lo vuelves a leer ya te centras la atención en unos detalles que en la primera lectura pasan desapercibidos, como las películas, evidentemente, ¿no? Y cómo te vas fijando más en otras cosas. Pero el también decir, wow, es que la cuestión por ejemplo, por poner otros ejemplos, ¿no? De los estereotipos de género, el cómo está planteada la triada amorosa, Jack, Victoria y Kirtas, y cómo cada uno de ellos representa un modelo diferente y por lo tanto tienen relaciones distintas. Eh, yo a los niños les preguntaría, ¿cómo quieres ser? ¿Como Jack o como Kirtas? Es decir, hay dos modelos masculinos claramente marcados. Vale, piensa por qué quieres ser como uno de ellos. ¿Tú cómo quieres, niña, cómo quieres ser? ¿Como Victoria o como Gerde? ¿Y por qué? ¿Qué te gusta de cada uno de esos personajes para que a ti te llame la atención, teniendo en cuenta que tiene muchos pros y muchos contras? O sea, cómo nos vamos retroalimentando de esa suerte de estereotipos que nos han ido alimentando a través del cine, de la ficción, de la literatura, de la publicidad, de todo, ¿no? Es que se puede plantear, se puede plantear por qué Alsan no tiene pareja, que es uno de los protagonistas, no tiene pareja. Todo el mundo va teniendo diferentes relaciones amorosas, triunfan o no triunfan, dependiendo de lo que entendamos, por triunfo en el amor, pero este tío no. ¿Por qué? ¿No? Tiene este tipo de... y además es que él lo dice, ¿no? Se lo dice a Victoria, dice, es que aprendiste de todo menos lo más importante, que es el deber. Claro, evidentemente. Está ahí. Entonces, wow, cómo Sethis cambia la perspectiva de la historia y bueno, y cómo ayuda a Jack a entender la historia de Idún. A mí me es útil entender mejor la historia de Idún en función de si se divide en 3, 4 o 5 etapas. No, pero lo que yo tengo que aprender de ahí es, wow, aprende tu historia. Aprende la historia, no te cierres y a partir de ahí ya piénsala. O sea, que el mensaje es nunca pares de aprender, porque nunca acabamos. Me da la sensación de que con cada pregunta me voy soltando y voy diciendo muchísimo. Y no sé si termino de contestar, pero sí, bueno, está ahí. ¿El Memorias de Doom? Sí, a todo el mundo, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que soy consciente de que es eso. Un libro entero de 2.500 páginas, pero es que lo ven y es como atrás, atrás. Porque es verdad que aunque yo creo que el nivel de lectura no ha bajado demasiado, la extensión hace mucho. O sea, a nivel de capacidad, atención, concentración, de extensión, eso sí, ha bajado notablemente y, joder, me pasa a mí, veo un libro gordo y, madre mía, uf, madre mía, madre mía. Y me encantó, ya, el tuyo. Me atrapó. Entonces, bueno, yo evidentemente lo recomiendo, sí, sí, por supuesto. Es que me parece muy bueno. Es que me encanta. Que me encanta y te atrapa y te engancha como, a mí al menos como muy pocas novelas. Como muy pocas novelas. Y lo sigue haciendo ahora con 28 años. Es lo que a mí me sorprendía, ¿no? Me dijo tu hermana. Me dice, jo, primo, dice, es que no quiero volver a leerlo para no defraudarme. Y digo, prima, léetelo otra vez, las veces que hagan falta. A mí no me ha defraudado, vamos, a lo mejor a ti sí, pero creo que no lo hace. Dice, O sea, pero Laura Gallego tiene nociones de filosofía o es filóloga, creo que han dicho. sí, filóloga. Y no, o sea, no tiene ninguna información especial. No. Es catedrática de la Universidad de Valencia.